pasa, Tony, cuando un piloto aprueba su examen de lo que nos estabas hablando de... Ah, ya me confundí. ¿Qué es? Eh, Cuando no, o sea, cuando no o cuando sí aprueba. ¿Cómo es? ¿Cómo era que cuando iba? no aprueba, cuando no aprueba su... ¿Pero qué es? Cuando no aprobé ese examen que mencioné anteriormente, el examen de vuelo que era para el ATP, Airline Transport Pilot. Ya había sacado comercial, multimotor e instrumentos y había ido ya a Honduras a volar. Yo había volado un año en Honduras antes de regresar a Miami, que eso lo podemos seguir hablando en un momento. Pero ¿qué pasa? Solamente uno tiene que repetir la maniobra que falló. Así que tuve que hacer 2 horas de instrucción con instructor, es decir, sí, de instrucción en esa maniobra que era un ILS completo y después con un examinador de vuelo de la FAA repetir esa maniobra que lo aprobé y listo. Basta, dicho sea de paso, en, ¿se interrumpió? No. En ese momento yo ya estaba volando de copiloto en TAN. Yo no necesitaba tener una licencia de piloto transporte línea aérea porque estaba volando con mi licencia hondureña. Yo lo hice solamente para seguir creciendo. Y es algo que vale la pena, creo, mencionar y destacar. Algunas cosas que hacemos profesionalmente, creo yo que deberíamos hacerlo para la satisfacción y el crecimiento profesional, no porque es algo que se demanda de nosotros. Y eso creo que es una lección válida en cualquier profesión que uno se dedique. Es una opinión nada más. Perfecto, ¿no? Y te acompañamos, realmente eso se debe hacer. Eh, Tony, ¿cuándo empezaste a volar aquí en Honduras? ¿Empezaste con Lanza? Por eso nos Sí, mencionaste. sí, vamos a un poquito abrir la puerta a eso. Cuando yo estaba todavía de despachador de vuelo en TAN, trabajaba el turno de medianoche a 8 de la mañana. Los aviones de TAN salían a las 3 de la mañana, el C-46 carguero, y ese plan de vuelo pues era obligación mía de tenerlo listo y los reportes meteorológicos, etcétera. Y así fue que conocí a Bill Earl. Cuando llegó por Miami, no me acuerdo si era a buscar un avión o comprar repuestos, y me dijo, en el momento que tengas tu licencia de piloto comercial y de instrumentos y de multimotor, tienes trabajo con nosotros. Me ofreció trabajo inmediatamente. Y en ese momento, como yo no había realmente vivido en Estados Unidos, yo venía de Argentina, de vivir en una situación económicamente muy cómoda con mi papá. Yo dije, todo esto de Estados Unidos es muy complicado, yo me voy a ir a vivir a Honduras. Ahí está mi familia de parte de madre, yo me voy a ir a Honduras. Entonces, cuando me ofreció trabajo, pues allá agarré para allá con la buena suerte de tener trabajo prometido al aterrizar y la mala suerte que el avión que se suponía yo iba a volar, que era el Cessna 180, había tenido un leve percance con unos daños. No, nadie no hubo que lamentar pérdida de vida, pero ya ese avión no estaba disponible para yo volar. Así que me fui a Tegucigalpa, saqué mi licencia, convalidé. Bueno, no era realmente una convalidación, me otorgaron una licencia hondureña en base a la licencia americana, estadounidense, y completa con comercial, multimotor e instrumentos. Así que tenía un montón de licencias que algunos pilotos que estaban volando allá en Honduras, por falta de oportunidad, no los tenían. Incluso copilotos de SAS no tenían lo que yo tenía en papel, por lo menos. No tenía la experiencia, pero tenía el papel, tenía las autorizaciones. Pero como el Cessna 180 se había dañado, Bill Earl me dijo, vente en el Lockheed 10A,
que empezamos a hablar de ese, de que fue mi primer avión grande, por así decirlo. En Honduras le decían la avioneta grande, porque como era de Lanza y Lanza solo tenía avionetas, pues era el avión más grande, era una avioneta grande. 10 pasajeros, bimotor, y yo lo volé de copiloto nada más, con Bill Earl de capitán. Éramos los únicos que lo volaban. Y eso me dio la oportunidad de conocer. Hay que tener en cuenta que en ese entonces no habían muchos aeropuertos en Honduras. Eh, Volábamos principalmente a los sitios donde eh, Standard Fruit Company tenían operaciones. Así que de La Ceiba al otro lado de los cerros, al Valle de Laguán, Isleta, y seguía todo el valle hasta Puerto Castilla. Y algunos de esos vuelos eran de itinerario. También volábamos a Roatán. En ese entonces hay que tener en cuenta, la gente joven que me está escuchando dice, Roatán, ahí entra American Airlines y no sé cuánto, y hay barcos cruceros. No, en ese entonces era una pista de tierra y cortita. El único hotel que existía era Anthony's Cay, si mal no recuerdo. El único hotel al nivel internacional, digamos. No era el Roatán que ustedes conocen ahora, que no lo conozco ahora, lamentablemente. Tienes que ir porque está Tengo que precioso. pasar. Más o menos para que se hagan una idea, la pista de Roatán en ese tiempo es como la de Puerto Lempira en estos momentos, así de tierra con muy poca ayuda, y que había gente que tenía que andarla limpiando antes de que llegaran los aviones, y apartando las bicicletas, apartando los animales y todo eso. Exactamente. En una oportunidad me llevé por delante un pollo en el despegue con un Cherokee 6, que es otro cuento. Pero sí, fue una oportunidad volar con Lanza un poquito en mi avión, el primer avión grande, que una parte, ya que me han dicho que puedo tomarme la oportunidad de dar sugerencias. Tengan cuidado todos los pilotos que se inician con su sentido de los oídos, la audición, porque yo perdí y ahora tengo que usar, ¿cómo se llama? Bueno, ayuda, hearing aids en inglés. Y el primer avión con muchísimo ruido fue ese Lockheed 10. Y en esos días nadie se protegía los oídos, las orejas. Y es muy importante hacerlo. No pierdan el sentido del oído por descuidarse. Entonces, ¿en qué estábamos? El Lanza, ¿verdad? Sí. Así que de Lanza volé un poquitito con aeroservicios, con un Cherokee 6 en San Pedro. Y algunos pilotos de aeroservicios me decían, mira, Tony, estás tan joven y con 600 horas de vuelo, ¿por qué no tratas de hacer tu vida profesional en Estados Unidos? Siempre puedes regresar a Honduras. Un problema que tuve, y esto vale la pena decirlo, no les va a afectar a la gente que está escuchando esto, pero yo, habiendo nacido en Estados Unidos, pero la constitución hondureña, en ese entonces, no sé ahora, decía que todo hijo de padre o madre hondureña, nacido en el extranjero, eran hondureños por nacimiento. Eh, entonces yo quería entrar en SASA. Lamentablemente, un capitán, que en paz descanse, se opuso. Decían que no, este no es hondureño. Me daba ganas de decirle, mire, lea la Constitución. Hubiera ganado el argumento, pero igual iba a perder el trabajo, así que no valía la pena. Entonces fue entonces cuando estos pilotos de aeroservicios me dijeron, regresa a Estados Unidos, trata de abrirte las puertas allá y si no, regresa. Pero lo hice lamentándolo, porque estaba dejando atrás toda mi familia hondureña, mis primos, que todavía, gracias a Dios, nos mantenemos en contacto. Quizás ustedes saben que mi primo hermano es el cardenal, Oscar Cardenal Rodríguez.
y nos mantenemos en contacto. Tuve la buena fortuna hace 3 semanas que estuvo acá, fuimos a misa, a verlo celebrar misa, en fin. Todo eso lo tuve que dejar atrás y fue con mucho dolor. No eran todos los capitanes, había un capitán estadounidense y él quería que yo entrara, quería que me dieran la oportunidad, pero uno de los otros que aparentemente tenía más influencia se opuso. Entonces regresé a Miami ya con 600 horas de vuelo, que para una pilota no fue así. Regresé a ser despachador de vuelo nuevamente a la TAN. Afortunadamente pude volver al trabajo original, pero claro, ya incómodo, porque ya había estado volando un año en Honduras, para usar la palabra que allá se usaba, tal vez todavía se usa, y no importa el tamaño del avión, uno es capitán. Y entonces había dejado de ser capitán para volver a lo que había sido antes. Y claro que yo estaba buscando esa oportunidad para volver a volar. Fue así como, te perdí un momento, fue así como en un momento, en ese entonces, el capitán Bryce, que había sido de la época de TACA de mi papá incluso, me dijo, ¿quieres volar en Latam? Y le digo, bueno, sí, he estado esperando esa oportunidad, ¿no? Yo tenía todavía la licencia de piloto hondureña, era muy fácil. Y en esa época, ¿En qué año estamos hablando, Tony? Porque entonces todavía estaban separadas las dos aerolíneas hondureñas, TAN, que era por, el Transporte Aéreo Nacional, y SASA, todavía por, no se había era fusionado. 1967, Ok. 1967 cuando yo regresé a Miami. Y entonces el capitán me dice, ¿quieres volar en TAN? Y le digo, sí, precisamente he estado esperando esa oportunidad. En esa época no solamente TAN estaba separada, sino que habían muy pocos aviones. Teníamos dos C-46, tres DC-7, uno exclusivamente carguero. La cosa es que había escasez de pilotos también. En la época de mucha actividad en el verano, traían pilotos prestados de la Fuerza Aérea que no tenían experiencia internacional. Bueno, en fin, yo tampoco la tenía, pero eran pilotos privados y no les servía de mucho a TAN porque venían 2, 3 meses y regresaban. Así que era una oportunidad para mí de entrar allí y la tomé enseguida, claro. Entonces volé allí un año y un poquito más. El capitán Oscar Castro, ex Fuerza Aérea hondureña, él y yo fuimos muy amigos. Mi compadre es padrino de mi hija mayor y eh, yo prácticamente lo seguía a él. Cuando él pasó de copiloto a capitán de C-46, yo pasé a ocupar esa vacante siendo copiloto del C-46. Cuando él pasó a capitán de DC-7, sí, al DC-7 y a capitán de DC-7, yo pasé a copiloto de DC-7. Y ya en el DC-7, un avión de pasajeros, 92 pasajeros, cuatrimotor, era el último de los aviones de transporte de línea aérea de pasajeros a hélice. Y ya para esa época todas las líneas aéreas grandes habían pasado al Electra turbohélice y incluso los primeros jets ya estaban operando. Pero con el C-46, el DC-7, volábamos a Miami, Belice, San Pedro Sula, Tegucigalpa y Ciudad México. Así que eran vuelos interesantes para una persona joven como yo, adquiriendo muchísima experiencia internacional. Eh, pero ¿qué pasó? Estalló la guerra, la guerra entre Salvador y Honduras, la guerra de las 100 horas. El problema fue que me estoy adelantando mucho, tengo que retroceder un poquito. Estuve ahí eh, en la TAN y tuve la oportunidad de pasar a TACA. Una Ok. cosa, Tony, me llama algo la atención.
Sí, Hablaste de varios equipos de aviación, de modelos de aviones, sí. y cómo se hace esta transición, cómo se hace pasar de un equipo a otro, de llegar primero como primer oficial, luego capitán, y luego evolucionar a un avión más moderno. Es una excelente pregunta y hay que tener en cuenta la etapa de la aviación en ese entonces, en los años 60, y de las líneas aéreas de los países menos desarrollados. No quiero usar la palabra subdesarrollados, pero sí, Honduras no estaba al nivel todavía. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros no teníamos instrucción en TAN. Cuando yo me pasé al C-46 de copiloto, despegando con el avión lleno de carga a las 3 de la mañana, mi primer vuelo fue así. Yo era despachador de vuelo, me dicen, ¿quieres ser copiloto de TAN? Le digo, por supuesto, estoy acá esperando esa oportunidad. Me dice, ponte en la pizarra para mañana. Le digo, perfecto, ¿quién va a ser el copiloto? Me dice, tú vas a ser el copiloto. No hubo entrenamiento. Eso hoy en día no se da nunca, no importa a qué nivel de línea aérea sea. Algo por lo menos de observador, pero no existió. Yo a las 3 de la mañana estaba ahí y no sabía qué hacer, más que hablar en la radio, pero ni siquiera cambiar frecuencia. Así que eso fue, es como dicen en inglés, on the job training. Ya en el DC-7 fue un poquito distinto porque como Como mencioné, decimos en buen hondureño, Tony, aprendiendo en la jugada, en el camino. en el camino, en el camino. Ya en el DC-7 quizás un poquito más, porque como dije anteriormente, yo le seguía el paso a mi compadre Oscar, Oscar, al capitán Castro. Entonces, ahí sí yo fui de observador mitad del vuelo. Después, como él estaba pasando a capitán, salió el capitán de ese día, dejó el puesto, lo puso al capitán Castro al asiento izquierdo, al asiento del capitán, y yo ocupé el de copiloto. Así que así hicimos todo un vuelo completo ida y vuelta, yo funcionando de copiloto, pero supervisado. Así que un poquito más de instrucción. Pero precisamente por eso, eh, una precaución que le diría a los nuevos profesionales, que ojalá inspiremos a algunos con este esfuerzo que estamos haciendo, que no es un esfuerzo, para mí es un placer. Pero una cosa muy real es que todo piloto quiere ir más alto, más rápido y más lejos. Y nos olvidamos que lo que estamos haciendo en ese momento es la mejor parte de nuestra carrera y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta el valor de esas experiencias que pasan a ser el fundamento del resto de nuestras carreras. Y eso fue lo que me pasó a mí. Si yo me hubiese quedado en TAN otro año, yo hubiera pasado a capitán del C-46, a capitán del DC-7, no solamente copiloto. Pero ahí estaba TACA, ahora no la TACA de Lowell Yerkes, la TACA internacional, que lo único que tenía de semejanza con la TACA original era el pájaro TACA, que en Honduras todavía le decían el pájaro TACA en ese entonces. Así que el emblema era el mismo y es TACA internacional, la línea aérea salvadoreña, no la TACA de Honduras, ni la TACA de Guatemala, ni la TACA de Nicaragua, todas las TACAs que fueron de la organización original de Lowell Yerkes. Entonces, Tony, ¿y cómo fue tu paso a TACA? Ya la TACA salvadoreña es la que nos estás hablando. Y en este tiempo todavía eras un piloto joven, soltero, sin familia. No, Cuéntanos un poco. eh, ya me había casado, me casé con una sanpedrana, azafata en ese entonces de Latam, y fuimos juntos a Nueva Orleans y empecé a trabajar con TACA, eh, simplemente porque, como mencioné antes, siempre uno busca de joven, tal vez equivocado,
uno quiere ir más rápido, más lejos y más alto. Y el TACA tenía, bueno, lamentablemente tuve que retroceder unos meses nada más a volar el DC-4, que es un carguero cuatrimotor. Pero digo retroceder porque el DC-7 era un avión más grande y presurizado, más sofisticado. Era el último de los aviones a hélice eh, más sofisticados, ese y el famoso Constellation, que tenía las tres colas, muy característico al verlo por las tres estabilizadores verticales. Pero el DC-4 era más antiguo. Pero estuve pocos meses en el DC-4, pasé en el Viscount, que era un turbohélice de 4 motores, mi primer jet, aunque era jet con hélice, y enseguida pasé al VAC 111, así que tenía apenas 24 años y estaba volando de copiloto con TACA, ya volando Panamá, San José, Managua. Ya no volábamos a Tegucigalpa, porque fue ¿no? en ese entonces, en ese corto tiempo que estuve en TACA, que existió la guerra entre Honduras y El Salvador. ¿Qué pasó? Me veían precisamente en Honduras, cuando quise volar con Sasa, no me veían como hondureño. Y ahora en TACA me veían como hondureño y no me querían. Así que parece mentira que en nuestra Centroamérica que no podemos ser hermanos, ¿verdad? A veces, lamentable. Así que no era oficialmente, pero la gente me veía en El Salvador, incluso la gente en inmigración, se acordaban de que yo entraba ahí como tripulante hondureño y ahora de repente estoy entrando con licencia salvadoreña y no les gustaba, no les gustaba. Así que enseguida tuve que... y peor, en ese entonces TACA Internacional, la TACA de El Salvador, quería trasladar a todos los pilotos a residir a El Salvador, porque querían romper el sindicato, la unión de pilotos. La unión de pilotos que tenía la TACA era la ALPA, que es la unión sindical de los pilotos en Estados Unidos, la única línea aérea centroamericana que era miembro de ese sindicato. Entonces, para quebrarlos, nos querían trasladar a El Salvador. Eso era imposible para mí. Con esposa hondureña yo no podía ir y una hija ya nacida, no podía. Así que empecé a buscar trabajo y ahí fue, y acá quizás uno de mis primeros errores de varios en mi carrera. Porque en vez de insistir y tratar de buscar en una línea aérea, y en ese caso hubiera seguido volando aviones grandes, último modelo, con 200, 300 pasajeros, jets por todo el mundo, no. Tuve la oportunidad de entrar en Ford Motor Company. Entonces hice ese cambio radical de línea aérea comercial, tamaño que sea, pequeña como TAN, más grande como TACA, pero línea aérea, a volar en una empresa privada. Así que Ford Motor Company, una empresa grande, sus propios hangares, teníamos 10 aviones, 30 pilotos, era más grande que TACA, prácticamente, creo que sí, más grande que TACA. Buen sueldo, excelentes beneficios. Me trasladé a Detroit, Michigan, y allí empezó ya mi carrera distinta a la línea aérea, porque ya me quedé el resto de mi vida en aviones ejecutivos.